Yo soy la luz, soy el camino, la verdad y la vida. Mirando de frente con el corazón inflamado de amor, un pueblo ferviente que aclama y refleja a Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y les doy la bienvenida, como siempre, a su programa en el que estamos analizando la personalidad y la persona de los 35 doctores que ha reconocido la Iglesia en estos, digamos así, 2000 y más años. Si es de que tengan a la mano papel, lápiz y su Biblia por si quieren anotar lo que aquí habremos de compartir con ustedes. También estamos listos para nuestra trivia. Esperemos que la hayan contestado correctamente. Tenemos nuestras dos preguntas pendientes. Primera, ¿dónde dice la Biblia? Me alegré mucho al encontrar entre tus hijos quienes vivían según la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Esto lo encontrarán, amigos, en la segunda carta de San Juan, versículo 4. Es un solo capítulo, por lo tanto, es en el versículo 4. Repito, segunda de Juan, versículo 4. Segunda pregunta pendiente. ¿Dónde dice la Biblia? Jesús realizó en presencia de los discípulos otras muchas señales que no están escritas en este libro. Esto lo encontraremos, amigos, en el Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículo 30. Si es de que ahí están las respuestas. Repito, Juan 20, versículo 30. Y las preguntas para el día de hoy, aquí las tenemos, que ya las tenemos en nuestro sitio de Facebook, para que las puedan revisar allí. Primera, ¿dónde dice la Biblia que si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, los perdonará también a ustedes su Padre Celestial? Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas. ¿Qué advertencia, amigos? Díganos dónde aparece esto en las Sagradas Escrituras. Llámenos y participen. Segunda pregunta para el día de hoy. ¿Dónde dice la Biblia? Por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? ¿Dónde dice la Biblia esto, amigos? Participen, como los invitamos, para que contesten a estas preguntas. Y de paso estamos seguros que al buscar las respuestas se van a encontrar con otras lecturas fascinantes en la Biblia, porque así es la palabra de Dios.
viva y fascinante. Y hablando de viva y fascinante, encontramos que tenemos una serie de doctores, amigos, como hemos venido compartiendo con ustedes. Hoy, pues, tomándolos en orden cronológico, como lo comentábamos con ustedes, hoy toca el turno a San Hilario de Poitiers. Este gran santo y doctor de la iglesia, San Hilario de Poitiers. San Hilario fue un obispo y escritor, santo, padre y doctor de la iglesia, nacido a principios del siglo IV, más o menos hacia el 315, en Poitiers, en el actual Francia, y fallecido en esta misma ciudad en el año 367 a los 52 años de edad. Hay que recordar, amigos, que en aquel tiempo Francia era nada más una provincia romana. San Hilario de Poitiers se crió en el paganismo, en una familia de la aristocracia romana local, pero su gran curiosidad y su pasión por la verdad le llevaron a estudiar filosofía, especialmente el neoplatonismo y a la lectura de la Biblia. Se convierte al cristianismo por sus estudios, ya adulto, casado y con una hija. Abre, poco después de su bautismo, una escuela, y entonces, después de su conversión, el pueblo lo aclama como obispo de su ciudad, cátedra que ocupó durante 7 años, momento en el que Hilario fue desterrado a Frigia por el emperador Constancio II, que se había alineado con los que se habían dividido del sínodo por los arrianos en Béziers en el año 356. Durante su pontificado en la Galia, había continuado sus estudios y perfeccionado su formación teológica, pero es el contacto con la teología de Oriente lo que hace fructificar su pensamiento. El destierro en Frigia duró 5 años, durante los que aprendió el griego y descubrió a Orígenes, como también la gran producción teológica de los padres orientales. Con estas bases escribe un riguroso estudio titulado De Fide Adversus Arrianus, es decir, la fe en contra de Arrio, y también otro escrito sobre la Trinidad, el tratado más profundo hasta entonces sobre este dogma trinitario. Allí también escribió el opúsculo contra Maxertiam, en el que atacó al emperador Constancio, acusándole de cesaropapismo y de inmiscuirse en las disputas teológicas y asuntos internos de la disciplina eclesiástica. Miren, amigos, este emperador Constancio es en realidad hijo de Constantino el Grande, aquel primer emperador romano que se convirtió al cristianismo y más particularmente al catolicismo. Este Constancio es su hijo. Lamentablemente se convirtió al arrianismo, este hijo de Constantino, para lástima del camino del Señor. Por lo tanto, se volvió sectario y atacó a los verdaderos padres de la iglesia. Y sigue diciendo nuestro relato, amigos. Volvió a su diócesis en el 361 tras la muerte del emperador. En esta época se convirtió en el protector del joven Martín de Tours, el santo tan conocido para nosotros, San Martín, amigos. Es conocido como el Atanasio de Occidente, de quien era contemporáneo. Ambos teólogos son cruciales en la crítica del arrianismo y participaron en las polémicas teológicas con discursos y con escritos, defendiendo la ortodoxia teológica, aun cuando hablaba del cuerpo de Jesús como un cuerpo celeste, dado que había sido engendrado de manera milagrosa en la Virgen María. De este modo, según afirma Hilario, el cuerpo de Jesús ya era glorioso en su vida humana, aunque tal gloria estaba escondida a los ojos de quienes pudieron verlo, a excepción de los que lo vieron en la transfiguración, donde se mostró tal cual era. Y en efecto, amigos, en la imagen de la transfiguración, vamos a ver cómo Jesús se vuelve una persona de luz, de blancura y de luminosidad. Ahí lo tenemos en su pantalla, vemos cómo se convierte en Dios ante los ojos de aquellos 3 apóstoles sorprendidos. Además, sus himnos, descubiertos en época contemporánea,
lo convierten en un pionero de esta forma poético-musical, precediendo a San Ambrosio de Milán, siendo quien introdujo en el mundo latino cristiano una nueva poesía inspirada en los modelos clásicos grecolatinos y bíblicos, es decir, los salmos alfabéticos. Fue declarado doctor de la Iglesia por sus grandes aportaciones para la definición del dogma trinitario. En 1851, esto ocurrió por el Papa Pío IX. Su fiesta se celebra el 13 de enero. Sus reliquias se guardan en la iglesia parroquial de la localidad de Puy-de-Dôme, en Auvernia, en Francia. Hay varias tradiciones que afirman su traslado al Panteón Real de la iglesia de Saint-Denis, en París, y que fueron quemadas por los hugonotes durante las revueltas de 1572. Y vamos a leer, amigos, para ustedes la narración de nuestro amado Benedicto XVI sobre este doctor de la iglesia, como hablando de doctor a doctor. Y nos dice Benedicto en esta biografía que hizo precisamente de San Hilario de Poitiers. Y nos dice: hoy quisiera hablar de un gran padre de la iglesia de Occidente, San Hilario de Poitiers, dice el Papa, una de las grandes figuras de obispos del siglo IV, ante los arrianos que consideraban al Hijo de Dios como una criatura, si bien excelente, pero solo una criatura. Hilario consagró toda su vida a la defensa de la fe en la divinidad de Jesucristo, Hijo de Dios y Dios como el Padre, que le engendró desde la eternidad. No contamos con datos seguros sobre la mayor parte de la vida de Hilario, dice el Papa. Las fuentes antiguas dicen que nació en Poitiers, probablemente hacia el año 310, de familia acomodada. Recibió una formación literaria que puede reconocerse con claridad en sus escritos. Parece que no se crió en un ambiente cristiano. Él mismo nos habla de un camino de búsqueda de la verdad que le llevó poco a poco al reconocimiento del Dios creador y del Dios encarnado, y muerto para darnos la vida eterna. Bautizado hacia el año 345, fue elegido obispo de su ciudad natal en torno al 353 o 354. En los años sucesivos, Hilario escribió su primera obra, el Comentario al Evangelio de Mateo. Se trata del comentario más antiguo en latín que nos ha llegado de este Evangelio. En el año 356 asistió como obispo al sínodo de Béziers, en el sur de Francia. El sínodo de los falsos apóstoles, como él mismo lo llama, pues la asamblea estaba dominada por obispos filoarrianos, es decir, que estaban de acuerdo con los sectarios, que negaban la divinidad de Jesucristo. Estos falsos apóstoles pidieron al emperador Constancio que condenara al exilio al obispo de Poitiers. De este modo, dice el Papa, Hilario se vio obligado a abandonar Galia en el verano del año 356. Exiliado en Frigia, en la actual Turquía, Hilario entró en contacto con un contexto religioso totalmente dominado por el arrianismo. Es decir, el emperador lo exilió y lo mandó exactamente al territorio donde más arrianismo había, como para ver si allí entendía, amigos. Y recordemos que este Hilario fue exiliado desde Francia, ahí tenemos el mapa, ¿verdad? Desde Francia lo mandaron tal vez al punto más lejano del imperio en aquel tiempo. También allí su solicitud como pastor le llevó a trabajar sin descanso a favor del restablecimiento de la unidad de la iglesia, basándose en la recta fe formulada por el Concilio de Nicea. Con este objetivo emprendió la redacción de su obra dogmática más importante y conocida, la Trinidad, es decir, sobre la Trinidad. En ella, Hilario expone su camino personal hacia el conocimiento de Dios y se preocupa de mostrar que la Escritura atestigua claramente la divinidad del Hijo y su igualdad con el Padre, no solo en el Nuevo Testamento, sino también en muchas páginas del Antiguo Testamento, en las que ya se presenta el misterio de Cristo. Ante los arrianos, dice Benedicto XVI, Hilario de Poitiers insiste en la verdad de los nombres del Padre
y del Hijo, y desarrolla toda su teología trinitaria, partiendo de la fórmula del bautismo que nos entregó el mismo Señor, cuando dice en Mateo 28, vayan y bauticen a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Padre y el Hijo son de la misma naturaleza, y si bien algunos pasajes del Nuevo Testamento podrían hacer pensar que el Hijo es inferior al Padre, Hilario ofrece reglas precisas para evitar interpretaciones equívocas. Algunos textos de la Escritura hablan de Jesús como Dios, otros subrayan su humanidad. Algunos se refieren a Él en su preexistencia, en el Padre. Otros toman en cuenta el estado de abajamiento, la kenosis, su descenso incluso hasta la muerte. Otros, por último, lo contemplan en la gloria de la resurrección. En los años de su exilio, sigue contándonos el Papa, Hilario escribió también el libro de los sínodos, en el que reproduce y comenta para los hermanos obispos de Galia las confesiones de fe y otros documentos de sínodos reunidos en Oriente alrededor de la mitad del siglo IV. Siempre firme en la oposición a los arrianos radicales, San Hilario muestra un espíritu conciliador ante quienes aceptan confesar que el Hijo se asemeja al Padre en la esencia, naturalmente intentando llevarle siempre hacia la plena fe, según la cual no se da solo una semejanza, sino una verdadera igualdad entre el Padre y el Hijo en la divinidad. Esto también nos parece característico. Su espíritu de conciliación trata de comprender a quienes todavía no han llegado a la verdad plena y les ayuda, con gran inteligencia teológica, a alcanzar la plena fe en la divinidad verdadera del Señor Jesucristo. En el año 360 o 361, Hilario pudo finalmente regresar del exilio a su patria e inmediatamente volvió a emprender la actividad pastoral en su iglesia. Pero el flujo de su magisterio se extendió de hecho mucho más allá de los confines de la misma. Y pudo volver, amigos, porque murió el emperador que lo había exiliado de su patria. Y sigue diciendo aquí, un sínodo celebrado en París en el año 360 o en el 361 retomó el lenguaje del concilio de Nicea. Algunos autores antiguos consideran que este cambio antiarriano del episcopado de Galia se debió en buena parte a la fortaleza y mansedumbre del obispo de Poitiers. Esta era precisamente su cualidad, conjugar la fortaleza en la fe con la mansedumbre en la relación interpersonal. En los últimos años de su vida compuso los tratados sobre los salmos, un comentario a 58 salmos, interpretado según el principio subrayado en la introducción. No cabe duda de que las cosas que se dicen en los salmos deben entenderse según el anuncio evangélico, de manera que, independientemente de la voz con la que ha hablado el espíritu profético, todo se refiere al conocimiento de la venida de nuestro Señor Jesucristo, encarnación, pasión y reino, y a la gloria y a la potencia de nuestra resurrección. Ve San Hilario de Poitiers en los Salmos esta transparencia del misterio de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. En varias ocasiones, San Hilario se encontró con San Martín. Precisamente el futuro obispo de Tours fundó un monasterio cerca de Poitiers que todavía hoy existe. Hilario falleció en el año 367. Su memoria litúrgica se celebra el 13 de enero. En 1851, el beato Pío IX le proclamó doctor de la Iglesia. Para resumir lo esencial de su doctrina, dice Benedicto XVI, quisiera decir que el punto de partida de la reflexión teológica de Hilario de Poitiers es la fe bautismal. En su escrito sobre la Trinidad, Hilario escribe: Jesús mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, confesando al autor, al unigénito y al don. Solo hay un autor de todas las cosas, pues solo hay un Dios Padre, del que todo procede,
y un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo, por quien todo fue hecho, y un solo Espíritu, don en todos. No puede encontrarse nada que falte precisamente a una plenitud tan grande en la que convergen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, la inmensidad en el eterno, la revelación en la imagen y la alegría en el don. Qué bonita manera de manifestarnos la Trinidad. Y miren de qué años estamos hablando, amigos. 367. Para explicar un poquito, todavía no había ni mayas ni aztecas. Digo, mayas como los conocemos, que su esplendor va del 600 al 900. O el Imperio Azteca, que fue fundado en 1325, amigos. Aquí estamos hablando del año 367 después de Cristo. Y vean nada más cómo ya los santos comprendían la revelación de nuestro Señor. Es decir, estas verdades tienen siglos y siglos. Igual que la misa, vemos aquí como este gran autor y escritor también inserta la parte musical en la celebración eucarística. Y sigue diciendo nuestro relato, amigos. Dios Padre, siendo todo amor, es capaz de comunicar en plenitud su divinidad al Hijo. Me resulta particularmente bella, dice el Papa, esta formulación de San Hilario, donde dice: Dios solo sabe ser amor y solo sabe ser Padre, y quien ama no es envidioso, y quien es Padre lo es totalmente. Este nombre no admite compromisos, como si Dios solo fuera Padre en cierto aspecto y en otros no. ¡Qué bonito! Por este motivo, el Hijo es plenamente Dios, sin falta o disminución alguna, dice Hilario. Quien procede del perfecto es perfecto, porque quien lo tiene todo, le ha dado todo. Solo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, encuentra salvación toda la humanidad. Asumiendo la naturaleza humana, unió consigo a todo hombre, se hizo la carne de todos nosotros, asumió la naturaleza de toda la carne y convirtió así en la vid verdadera y en la raíz de todo el sarmiento. Precisamente por este motivo, el camino hacia Cristo está abierto a todos, porque ha atraído a todos en su ser hombre, aunque siempre se necesite la conversión personal, a través de la relación con su carne. El acceso a Cristo está abierto a todos, dice San Hilario, a condición de que se desnuden del hombre viejo. Y esto es claro, amigos. Para agradar a Dios, si venimos viviendo una vida desordenada, tenemos que cambiar. Tenemos que, si me permiten la expresión, matar ese hombre viejo que hay en nosotros, pecador, que no vive según Dios, e instalar el hombre nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de nuevo. Fíjense cómo los padres de la iglesia entendieron estos misterios tan claramente. Qué lástima que 2000 años después andemos debatiendo en nuestra sociedad para volver a entender estos misterios de salvación que ya fueron asimilados por la mente humana, y nos comprueba esa idea este Hilario de Poitiers. Y dice entonces, hasta que desnuden el hombre viejo, dice, y lo claven en su cruz, a condición de que abandonen las obras de antes y se conviertan para quedar sepultados con él en su bautismo de cara a la vida. La fidelidad a Dios es un don de su gracia. Por ello, San Hilario pide al final de su tratado sobre la Trinidad poderse mantener siempre fiel a la fe del bautismo. Es una característica de este libro. La reflexión se transforma en oración y la oración se hace reflexión. Todo el libro es un diálogo con Dios. Quisiera concluir, dice el Papa Benedicto XVI, la catequesis de hoy con una de estas oraciones que se convierte también en oración nuestra. Y dice San Hilario, miren en esta oración: ah, Señor, que me mantenga siempre fiel a lo que profesé en el símbolo de mi regeneración, cuando fui bautizado en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Que te adore, Padre nuestro, y junto a ti a tu Hijo, que sea merecedor de tu Espíritu Santo, que procede de ti a través de tu unigénito. Amén.
Miren, aquí dejamos por cuestión de tiempo y por espacio esta pequeña biografía sobre este gran doctor de la iglesia, San Hilario de Poitiers. La idea, queridos amigos, es también que vayamos adoptando a estos santos que tal vez muchos de ustedes desconocen. Es una buena oportunidad para conocerlos, amarlos y adoptarlos. ¿De qué manera? En nuestra oración. Ahora tenemos más santos a quienes pedirles y sin duda santos que están al lado del Señor. Si los reconocemos como doctores, amigos, imagínense dónde están en este momento, sin duda alguna al lado de nuestro Señor. Así es de que súmenlos por favor a sus santos favoritos y en sus oraciones con el Señor invóquenlos. Díganle al Señor que les permita a estos doctores acompañarlos y por qué no acompañarnos. Tal vez si hacemos que ellos nos acompañen en la mente, nos irán haciendo a que avancemos más en nuestra conversión. Como ya comentamos, amigos, estamos leyendo escritos de católicos de los primeros 4 siglos. Esto es increíble y también es fantástico porque contamos con los escritos. Por eso hablamos de que la iglesia habla de que ha formado la historia de la humanidad. La iglesia es parte de la historia. No puede ser al contrario. Mucha gente piensa que la iglesia pues es un atributo por ahí que llegó como otras religiones paganas. De ninguna manera. El cristianismo vino para salvar al mundo. El problema es que pues no lo ponemos en práctica. A pesar de entender que estos hombres hace 1700 años ya lo vivían y murieron por esta idea. Estamos llenos de mártires, amigos, que murieron por la convicción de que esto es verdad y que vale la pena. Pero vayamos a un breve corte y enseguida volvemos. Llámenos, escríbanos a feyrazon@mariavision.com. Volvemos de un breve corte. El Año de la Fe fue convocado por su Santidad Benedicto XVI con motivo del 50 aniversario del inicio del Concilio Vaticano II y en el 20º aniversario de la promulgación del Catecismo de la Iglesia Católica por el Beato Juan Pablo II. El logo oficial contiene elementos muy significativos dentro de la Iglesia. La barca, que representa la Iglesia navegando hacia la patria eterna. El árbol maestro, que representa la cruz de Cristo por la cual fuimos redimidos. Las velas de la nave, que representan el monograma Jesucristo Hostia Santa. El sol, que representa la Eucaristía, el alimento que nos fortalece para vivir este año de la fe. Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y rezada es un compromiso que todo cristiano debe hacer suyo, sobre todo en este año de la fe. Con motivo de esta celebración,